Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Me da mucho gusto saber que usted me escucha, me ve desde esta cabina de Salva Radio. Estamos transmitiendo en la Ciudad de México para toda la comunidad de la Iglesia de Dios Israelita y también para más hermanos. Hoy el tema a tratar es sinagoga. Le pongo como título a esta explicación sinagoga, a esta cápsula, porque quiero mencionar que etimológicamente y también originalmente se habla de una reunión de personas, y así se le llama como tal a esa reunión sinagoga. Desde un principio, hermanos, como lo vamos a ver a través del Éxodo, así se le llama a esa reunión de israelitas, sinagoga. Cuando se habla de un tipo religioso o cultural, porque también era la reunión en ese carácter de cultural, vamos a hablar, vamos a ver qué noción, qué idea se tiene en el aspecto de algunas ciudades, o en fin, cuando se reunían, pues a esto también se le llamaba sinagoga. Sinagoga también se le habla a ese lugar donde existían varias personas que eran de esas fronteras fuera de Jerusalén. Entonces había comunidades, sitios donde vivían, y a eso también se le llamaba sinagoga. Sinagoga de Israel. Quiero decir, en el aspecto literal, que en su momento tuve un libro, hermanos, que hablan de la sinagoga en México, y se habla de los edificios que existen en México, en diferentes estados de la República Mexicana. Me tocó conocer, por ejemplo, en Puebla, una sinagoga donde después se convirtió en una fábrica de telas. También aquí en la Ciudad de México hay una sinagoga que se dice fue la primera sinagoga que se estableció cuando emigraron de Israel, de España, unos judíos, y que esta sinagoga está en las calles de Justo Sierra, no recuerdo el número, pero está atrás de Catedral, atrás del Zócalo. No está muy lejano a donde el día de hoy o en estos días se cayó una estructura por tanta lluvia que hubo sobre el Templo Mayor. Pues bien, después de hablar de esto, quiero decir que, hermanos, se le llama sinagoga de Israel. Hay varios términos en la Biblia: sinagoga de Satanás, sinagoga de Damasco, la sinagoga de los libertinos, y viene a existir el nombre técnico del judaísmo como paralelo de la iglesia. Acuérdese usted que a veces nosotros decimos, cuando alguien nos pregunta, ¿a dónde vas? A la iglesia. Pero es impropio, porque la iglesia somos nosotros. ¿A dónde vas? A la casa de Dios. Voy al templo, que es más propio por lo que dice Pablo a Timoteo y a los hebreos. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, a la comunidad se le llamaba también iglesia, pero se le llamaba sinagoga, a la reunión que servía, hermanos, para esa plática cultural o también religiosa. Finalmente se designa a la sinagoga como un edificio, como ya lo mencionaba. Y, hermanos, culturalmente podemos ir a esa sinagoga, a la primera sinagoga que hubo en México, porque hay la referencia que a la entrada, hermanos, está el alfabeto, ¿sí?, hebreo. Posteriormente hay muchas fotografías acerca de bodas que existieron ya hace muchos años también en esa sinagoga. Curiosidades que aparecen en nuestra vida y que tenemos que considerar todo ello. Éxodo 12, vamos al texto. Éxodo 12, usted va a definir como existe en el texto hebreo. Éxodo 12, dice el versículo 19:
Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero o prosélito, como natural del país, aquella alma será cortada de la asamblea de Israel. Con esos versículos nos damos cuenta que si había un prosélito, que si había un mismo israelita, tenía sí que participar de la Pascua. Por 7 días no se hallará levadura. La Pascua implicaba el cordero y panes ácimos. Pero si alguien, repito, en sus hogares se hallaba levadura, esto es levadura más allá fermentada, tenía que apartarse de la congregación de la Asamblea de Israel. Y aquí se deja ver que era, hermanos, una reunión en casa. Y que esa reunión tenía, hermanos, como el poder identificar a una sinagoga. Dice Apocalipsis capítulo 2. Vayamos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, donde se menciona esto, hermanos, en el versículo 9. Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. A estas palabras se está dirigiendo a la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Y por el versículo 9 nos damos cuenta que había judíos que, hermanos, pues no profesaban netamente la religión, y sin embargo se les llama sinagoga. Judíos literales, judíos como personas, sinagoga de Satanás, que también estaban en contra de Cristo y en contra de sí mismos, porque estaban reprobados. Esa sinagoga de Satanás. Dice el capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 9. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. También aquí, hermanos, ya mencionamos que esas palabras se están dirigiendo a la iglesia de Esmirna. Es una iglesia que no está propiamente en Jerusalén, pero sin embargo eran judíos que habían nacido en diferentes ciudades o países, y que también es como Pablo, pongo como referencia al apóstol Pablo. Él se hace autollamar hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Y hermanos, pero él no nació en Jerusalén. Él nació en Tarso de Cilicia, que es muy lejano a Jerusalén. Así estos se llamaban sinagoga, reunión entre ustedes de Satanás. Porque, hermanos, mentían y se les iba a obligar a que adoraran a Dios, a Jesús, y con eso se demuestra un amor que dice el versículo. Hechos, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Nos dice el versículo 2. Y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Cuando viene a existir la conversión del apóstol Pablo,
dice que él respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Viene al príncipe de los sacerdotes, demanda unas cartas. ¿Con qué propósito? Allá en Damasco. Acuérdese usted que Damasco está al norte del reino de Israel, al norte del reino de Judá. Y es por eso, esas cartas para saber si algunos hombres o mujeres de esta secta, ¿cómo le llama secta?, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, necesito unas cartas para ir y ver a las sinagogas, a las reuniones de estos hombres que tienen ese carácter de religiosos. Hechos, capítulo 6, dice así, Hechos 6 y versículo 9. Levantaros entonces unos de la sinagoga, que se llama de los libertinos, y cirineos, y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con el pueblo, porque son del pueblo. Levantáronse entonces unos del pueblo, pero el versículo me habla de una sinagoga. Y seguimos con la misma idea de la reunión que tenían esos judíos que habían nacido en otros países: cirineos, libertinos, alejandrinos y los de Cilicia. Matizamos en Hechos, en el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y que, hermanos, se dirige a todos aquellos que habían llegado a adorar a Jerusalén. Y esos judíos pues habían nacido también en otros países. Mateo capítulo 4. Vamos a ver a Jesucristo ahora. ¿Y él a dónde va? Mateo capítulo 4. ¿Y cuál es la función de él en esa sinagoga? Mateo capítulo 4. Dice el versículo 23. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que Jesús fue a Galilea y enseñaba en los oratorios. Significa que ya existía un edificio donde se presentaban los israelitas a orar. ¿Y qué predicaba Jesús ahí? El evangelio del reino, y también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Algunos comentaristas y hermanos hablan de ese lugar donde se hacía oración, donde, hermanos, también se predicaba el evangelio, el propósito del evangelio por el mismo Jesús, y el lugar donde cantaban. Ya existía un lugar que se le llamaba sinagoga. Ustedes van a ver que en muchos países, hermanos, ya sea en Centroamérica, de los cuales hacemos mención seguido, Norteamérica, no, hermanos, no queda lejos, allá en Nueva York, hermanos, en Manhattan, existen sinagogas donde van los judíos ortodoxos y donde los vemos con el clásico sombrero, vistiendo de largo, la barba, en fin. Pero ¿a dónde van ellos? A esas sinagogas que existen también allá en Nueva York. Y poco como ejemplo, porque llegamos a ver sinagogas en Centroamérica, les digo. Y también en Sudamérica existen las sinagogas, como aquí en México. Mateo capítulo 10. Vayamos a ver aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, donde me dice el versículo 17. Mateo 10, 17. Y guardaos de los hombres,
porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Este versículo también nos hace alusión al oratorio que ya existía para poder. Jesucristo está diciendo, guárdense de los hombres porque los van a llevar a concilios para acusarlos y también los van a azotar. ¿Dónde? En esa sinagoga donde se hace oración. Ya existía un lugar de oración. Marcos capítulo 1, San Marcos capítulo 1, ya estamos preparando el tema de la sinagoga en una forma más amplia, ya como tal, como tema, no como cápsula. Y hermanos, ahí vamos a ver muchas cosas extraordinarias. Marcos capítulo 1, donde nos dice el versículo 23. Y había en la sinagoga de ellos, en ese lugar de reunión, aquí ya habla de un lugar de reunión, un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces. Había en la sinagoga, lugar de reunión, ya es un edificio que en su momento, voy a hablar de ello, repito, porque no era una sinagoga como existen en el tiempo actual. Es una casa primitiva y de acuerdo al lugar donde, hermanos, existía ese oratorio, donde existía también, pues hermanos, el que se acercaban. Estaba hablando en estos días acerca de un lugar, hermanos, que es de hecho Capernaum. Y de ese lugar se habla donde existía una sinagoga que estaba a pie de tierra, hermanos. Pero continuaremos con esto. Mientras tanto, esta es una cápsula más de su hermano en Cristo, Andrés Andrade, y ¿sabía usted que paz a vosotros, hermanos?